Me llamo Amina Jamil y viví en Birmingham, Reino Unido, donde trabajé como profesora universitaria de biología. A los 45 años, me sentía segura del rumbo que había tomado mi vida. Observaba fielmente mis oraciones 5 veces al día, ayunaba durante el mes de Ramadán y contribuía regularmente con el zakat. Mi marido, Idris, y nuestros 3 hijos disfrutaban de una vida plena en nuestra cómoda casa de 4 habitaciones, situada en las tranquilas afueras de la ciudad. Todo parecía estar en armonía, y nuestra fe era la base de nuestra vida cotidiana. Aquella fatídica mañana de junio comenzó como cualquier otra. Me levanté temprano para la oración del Fajr, preparé el desayuno para mi familia y salí hacia la universidad. El clima era inusualmente cálido y una suave brisa agitaba las hojas de los árboles que bordeaban las calles. Miré mi reloj al salir, eran las 8:15 de la mañana cuando salí de casa. El accidente que lo cambió todo para mí ocurrió como resultado de una serie de circunstancias desafortunadas que todavía persisten en mi mente. Nuestro coche estaba en el taller para reparaciones, así que opté por tomar el tren para ir al trabajo. Mientras esperaba en la estación, vi a un hombre mayor que luchaba con sus maletas. Fiel a mi naturaleza, me ofrecí a ayudarlo. Mientras nos dirigíamos hacia su taxi, ninguno de los dos notó los trabajos de mantenimiento que se estaban llevando a cabo sobre nosotros. Un equipo había estado reparando el techo de la estación y una plataforma de andamios, cargada con tablones de madera, estaba colocada precariamente sobre nosotros. La combinación de la suave brisa de la mañana y una ráfaga de viento inesperada resultó desastrosa. Oí un chasquido repentino, seguido de los gritos frenéticos de los trabajadores desde arriba. Antes de que pudiera comenzar a entender lo que estaba sucediendo, uno de los tablones se desprendió. El hombre mayor le dijo más tarde a los servicios de emergencia que lo había empujado para que no cayera, pero el tablón me golpeó directamente en la cabeza y el pecho, tirándome al duro pavimento. El impacto fue inmediato y violento. Sufrí una lesión grave en la cabeza, me fracturé una costilla y sufrí lesiones internas. Lo que sucedió ese día puso mi mundo patas arriba y me obligó a reevaluar todo lo que había sabido durante las últimas 4 décadas. Pero antes de compartir cómo se desarrolló esta experiencia que cambió mi vida, permítanme contarles más sobre mi vida antes del accidente. Nací en Londres de padres egipcios que habían emigrado al Reino Unido en la década de 1980. Mi padre, un hombre profundamente devoto, recalcó la importancia de adherirse a las enseñanzas del Islam. A menudo compartía historias del profeta Adán, destacando su papel esencial en nuestra fe. Desde muy joven, me sumergí en el Corán, memorizando versículos y asistiendo a clases islámicas los fines de semana. Era muy respetada en nuestra comunidad musulmana local, a menudo se me veía como una estudiante modelo. Fue durante mi época en la universidad que conocí a mi esposo, Idris. Ambos estudiamos biología y compartimos un fuerte compromiso con nuestra fe. Juntos, construimos una vida que creíamos ejemplar, basada en los principios islámicos. Nuestro hijo mayor, Ali, estaba estudiando ingeniería en la Universidad de Oxford. Nuestra hija, Laila, se estaba preparando para su último año de universidad, mientras que nuestro hijo menor, Zaid, acababa de entrar en la escuela secundaria. Éramos una familia muy unida y nuestra fe era la piedra angular de nuestras vidas. Además de mi carrera académica, era un miembro activo de nuestra mezquita local, donde enseñaba estudios coránicos a niñas y organizaba eventos comunitarios para recaudar fondos. Creía firmemente que el Islam era el único camino hacia la salvación, y a menudo participaba en debates reflexivos con mis colegas cristianos de la universidad, convencida de que les estaba ilustrando sobre la verdadera fe. La mañana del accidente, había estado preparando una presentación para el grupo de mujeres de la mezquita sobre la importancia de la vida modesta y los valores islámicos. Me sentí bendecida de que Alá me hubiera guiado hacia la verdadera fe, sin saber que mi comprensión de todo lo que creía pronto se vería sacudida hasta sus cimientos. Lo último que recuerdo antes del accidente fue mirar mi teléfono y darme cuenta de que podría llegar tarde a mi primera conferencia. Mientras ayudaba al anciano con su última bolsa, oí gritos desde arriba. No tuve tiempo para pensar, actué instintivamente.
El dolor fue repentino e intenso. Sentí que la tabla me golpeaba, oí el repugnante crujido de mis costillas y luego todo comenzó a desvanecerse. El sonido de las sirenas distantes y de la gente que gritaba pidiendo ayuda se fue debilitando y luego la oscuridad se apoderó de todo. Ese fue el momento en que comenzó mi viaje, uno que alteraría para siempre mis puntos de vista sobre Dios, la verdad y la salvación. En los días previos al accidente, los momentos que parecían ordinarios ahora parecen dolorosamente significativos. La noche anterior, había estado leyendo el Corán como solía hacer después de la oración de Isa. Esa noche, sin embargo, sentí una sensación de inquietud mientras recitaba Sura al-Baqara, una sensación que no se parecía a ninguna otra que había experimentado antes. Era como si una voz silenciosa dentro de mí estuviera tratando de decirme algo, pero la descarté como una mera distracción y continué con mi oración. Mi esposo y yo también habíamos estado hablando con entusiasmo sobre nuestra próxima peregrinación a la Meca. Habíamos estado ahorrando durante años y finalmente teníamos suficiente dinero para realizar el Hajj. Habíamos reservado nuestros boletos para el año siguiente y pasamos horas discutiendo cómo esta peregrinación cumpliría con nuestras obligaciones religiosas. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que Alá tenía otros planes para mí. Esa mañana, vestí mi abaya azul claro favorita y el hiyab a juego, sintiéndome orgullosa de mi modesta vestimenta y creyendo que me acercaba a Dios. Mi hijo menor, Zaid, me había pedido que lo ayudara con su tarea de estudios islámicos antes de irme. Estaba luchando por memorizar un hadís sobre las virtudes del profeta. Prometí ayudarlo después de la escuela, una promesa que nunca podría cumplir. El clima esa mañana se sentía extrañamente apropiado para la transformación que estaba a punto de desarrollarse en mi vida. La cálida brisa parecía fuera de lugar para un día de junio, y las calles de Birmingham, normalmente repletas de gente, parecían curiosamente tranquilas. Incluso los sonidos de la ciudad, que normalmente eran tan vibrantes, parecían apagados, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Mientras ayudaba al anciano Arthur Mitchell con sus pesadas bolsas, noté que le temblaban las manos. Me recordó a mi padre, que había fallecido hacía 3 años. Baba siempre había hecho hincapié en ayudar a los demás, diciendo que era un sello distintivo de lo que significaba ser un buen musulmán. Sonreí por dentro ante este pensamiento mientras ayudaba a Arthur. Hablamos del tiempo y de su familia. Mencionó que era cristiano y asistía a la iglesia bautista local. En mi mente, recé en silencio para que Alá lo guiara al Islam, creyendo que necesitaba ser salvado. Qué equivocada estaba. El proyecto de construcción que se encontraba encima de nosotros llevaba varias semanas en marcha. Los trabajadores habían estado reemplazando materiales viejos y reparando el techo. Investigaciones posteriores revelarían que no se habían seguido las medidas de seguridad adecuadas, y la empresa se enfrentaría a graves consecuencias legales. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Podía escuchar las voces frenéticas de los trabajadores desde arriba, su pánico inconfundible. La tabla de madera que me golpeó fue medida más tarde en 3 metros de largo y pesaba casi 23 kilos. Los médicos dijeron que tuve suerte de haber sobrevivido al impacto inicial. Mientras yacía en el pavimento frío, mi conciencia se desvanecía, mis últimos pensamientos fueron una recitación desesperada de la Shahada, la declaración islámica de fe. Pero en lugar de traerme paz, las palabras se sentían vacías, como si rebotaran en una barrera invisible. Esa fue la primera indicación de que todo lo que había creído estaba a punto de ser desafiado. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero para mí, el tiempo parecía perder todo significado. Podía escuchar voces a mi alrededor, sus tonos frenéticos y llenos de urgencia, pero se sentían distantes, como si vinieran de otro mundo. Alguien me sostenía la mano, su agarre firme y reconfortante. Más tarde, descubrí que era Marcus, recitando una oración por mí. En ese momento, quise decirle que parara, pedirle que recitara algo más, pero no me salían las palabras. A medida que mi conciencia comenzaba a desvanecerse, no tenía la menor idea de que lo que estaba experimentando no era un final,
sino más bien el comienzo de un viaje profundo, un viaje que desentrañaría todo lo que alguna vez había creído acerca de Adán, la fe y el verdadero camino hacia la salvación. La transición de la conciencia plena a lo que me esperaba no fue abrupta. Sentí como si estuviera descendiendo lentamente, capa por capa, a través de diferentes niveles de existencia. Cada capa parecía más delgada que la anterior, como si estuviera desvelando los velos de la realidad. El dolor de mis heridas fue disminuyendo gradualmente, reemplazado por una sensación abrumadora de flotar en agua tibia. Pero no había agua, solo una conciencia profunda y omnipresente de que ya no estaba confinada por mi forma física. Al principio, todo a mi alrededor estaba envuelto en oscuridad. No era la oscuridad común de los párpados cerrados, sino algo mucho más profundo. Esta oscuridad parecía viva, latiendo con potencial latente. Luego, lentamente, comenzó a surgir una luz, no el túnel cegador y estrecho de muchas experiencias cercanas a la muerte, sino un brillo suave y difuso que parecía irradiar desde todas las direcciones, pero de ninguna parte en absoluto. Me sentí atraída hacia esta luz, pero el viaje fue todo menos tranquilo. Fue como si estuviera pasando por diferentes dimensiones espirituales, cada una de las cuales me ofrecía revelaciones que destrozaban mi comprensión previa de la realidad. La primera de estas revelaciones llegó cuando me di cuenta de que podía ver mi propio cuerpo, tendido debajo de mí, rodeado de paramédicos que trabajaban frenéticamente para salvarme la vida. Marcus todavía estaba a mi lado, sus labios se movían en oración, su rostro marcado por el dolor mientras las lágrimas corrían por él. Pero lo que más me llamó la atención no fue la escena en sí, sino las auras que rodeaban a todos. Cada persona tenía un aura, que irradiaba en diferentes colores e intensidades. El aura de Marcus era de un blanco dorado radiante, puro y brillante. Los paramédicos tenían diferentes tonalidades, pero fue cuando miré mi propio cuerpo que me impactó lo que vi. El aura que lo rodeaba era de un marrón turbio, sombreado con manchas oscuras que de alguna manera supe que representaban el engaño espiritual. Entonces una voz habló, no en ningún idioma que yo conociera, sino en puro pensamiento. Preguntó, ¿estás listo para ver la verdad? Antes de poder responder, de repente me vi arrastrada a lo que parecía una inmensa biblioteca de conocimientos. Pensamientos, imágenes y comprensión me invadieron, abrumando mi conciencia. En un instante, vi la verdadera historia de la relación de la humanidad con Dios, sin filtros, sin que la tocaran los prejuicios o la manipulación humana. Vi cómo se habían enviado varios profetas para guiar a la humanidad, cómo sus mensajes se habían conservado o distorsionado a lo largo de los siglos. Entonces, se me reveló la verdad más devastadora, vi a Adán, no como la figura reverenciada en la que me habían enseñado a creer, sino como algo completamente diferente. La verdad se desplegó ante mí en una serie de escenas vívidas e innegables, como si estuviera viendo un documental divino que no dejaba lugar a dudas. Vi cómo Adán había malinterpretado las revelaciones divinas. Fui testigo de la verdadera naturaleza de sus acciones, sus elecciones y la forma en que interactuaba con los demás. Lo más impactante de todo fue la revelación de que Adán había alterado y corrompido el mensaje que Dios había destinado a la humanidad. En ese momento, un ser de luz apareció a mi lado, no un ángel en el sentido tradicional, sino una presencia pura de verdad y amor. Este ser me mostró cómo ciertas enseñanzas atribuidas a Adán se habían mezclado con tradiciones y malentendidos humanos, dando como resultado la creación de una nueva religión que servía a ambiciones terrenales. Confundido y conmocionado por esta revelación, pregunté, ¿por qué se permitió que esto sucediera? La respuesta no vino en palabras, sino en una comprensión profunda, el libre albedrío. Dios, en su sabiduría, permite que la humanidad elija su camino, incluso cuando ese camino los aleja de la verdad. Comprendí que el engaño se permitió como una prueba, un desafío para buscar la verdad real, en lugar de aceptar mentiras convenientes. El ser entonces reveló la verdadera naturaleza de Jesús, no solo un profeta, como me habían enseñado, sino Dios encarnado. Vi la verdad de la Trinidad, no como tres dioses separados, como alguna vez creí que adoraban los cristianos, sino como un solo Dios que existe en tres personas.
El misterio de la Trinidad era hermoso, perfecto, mucho más allá de los límites de la comprensión humana. A medida que mi viaje continuó, me mostraron una serie de escenas que desmantelaron todo lo que había creído sobre el Islam. Vi cómo el Corán, algo que había dedicado mi vida a memorizar y enseñar, no fue de inspiración divina, sino que fue compilado de varias fuentes mucho después de su supuesta revelación. Me mostraron cómo muchos de los versículos se contradecían entre sí, no por sabiduría divina, sino porque habían sido escritos por manos humanas al servicio de agendas humanas. El ser me guió a través de momentos clave en la historia islámica que habían sido tergiversados. Fui testigo de ciertos eventos no como victorias gloriosas para la fe, sino como acciones impulsadas por el poder mundano. Otros eventos, que alguna vez había visto como transiciones pacíficas de autoridad, resultaron ser maniobras políticas calculadas. Pero lo que más me dolió fue la revelación de cómo el concepto de luchar por una causa, alguna vez entendido como una lucha espiritual, se había corrompido hasta convertirse en una herramienta de control. Vi innumerables almas a lo largo de la historia que habían sido extraviadas, convencidas de que estaban sirviendo a Dios, mientras que sin saberlo se alejaban cada vez más de Él. El ser me llevó entonces a lo que solo puedo describir como un vasto tribunal de almas. Allí, observé cómo se desarrollaba ante mí el juicio de los recientemente fallecidos. Vi a musulmanes, confiados en su fe, confrontados con la devastadora verdad de que habían seguido un camino falso. Su angustia era insoportable de presenciar. Muchos intentaron argumentar, citando sus oraciones diarias, su ayuno, sus obras de caridad, pero estas obras, aunque nobles en sí mismas, se habían construido sobre una base de falsedad. Lo que más me impactó fue ver a algunos de mis propios antiguos estudiantes, jóvenes a los que les había enseñado el Corán, de pie ante el tribunal. Entre ellos estaba Nadia, una estudiante brillante y dedicada que había fallecido de una enfermedad repentina hace 3 años. Le había enseñado todo lo que sabía y ahora, observaba con agonía cómo se daba cuenta demasiado tarde de que la había llevado por el camino equivocado. El peso de esa responsabilidad era insoportable, y el dolor de esa constatación aplastó mi espíritu de maneras que no puedo describir por completo. Pero ¿qué pasa con todos los musulmanes que son sinceros en su devoción? Le pregunté al ser con voz temblorosa, sin duda, su sinceridad cuenta para algo. La respuesta llegó en forma de visión, un hombre que intentaba llegar a un destino usando un mapa falso. Por más sinceramente que siguiera las direcciones equivocadas, la comprensión fluyó hacia mí, nunca llegaría al verdadero destino. Entonces me mostraron el verdadero camino a la salvación a través de Jesucristo, no como un simple profeta, sino como Dios encarnado, que murió por los pecados de la humanidad. Vi cómo la enseñanza islámica de que Jesús era solo un profeta era uno de los engaños más dañinos, que impedía que millones de almas comprendieran la verdadera naturaleza de la salvación. El ser me mostró escenas de la vida de Jesús en la tierra, no la versión islámica que yo conocía, sino el relato verdadero. Vi su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección con vívidos detalles. Lo más importante es que entendí por qué era necesario su sacrificio. El concepto de expiación sacrificial, que una vez había rechazado como musulmán, ahora tenía perfecto sentido a la luz de la justicia y la misericordia perfectas de Dios. Fui testigo de cómo la Iglesia cristiana primitiva preservó las enseñanzas verdaderas a pesar de la persecución y los desafíos. Vi a los apóstoles difundiendo el mensaje, no por la fuerza ni por el poder político, sino por el amor, y a menudo a costa de sus propias vidas, algo muy diferente de la expansión del Islam primitivo. Luego vino algo aún más personal. Se me mostró mi propia vida desde la perspectiva del cielo. Me vi a mí misma cuando era una niña a la que se le enseñaba a rechazar la Trinidad como una blasfemia. Me vi crecer, volviéndome más devota del Islam, pensando que me estaba acercando a Dios mientras en realidad me alejaba más. Cada vez que enseñaba la doctrina islámica a otros, veía cómo, sin saberlo, me había convertido en un eslabón de una cadena de engaños. El ser me mostró entonces algo que me sacudió hasta lo más profundo, la realidad espiritual que se escondía tras las oraciones islámicas que yo había realizado fielmente 5 veces al día. Vi cómo esas oraciones,
aunque ofrecidas con sinceridad, estaban dirigidas a través de un velo espiritual que les impedía llegar a su destino previsto. Cada vez que había rezado mirando hacia la Meca, en realidad había estado participando en un sistema que desviaba la adoración del verdadero Dios. Se me mostró la verdadera historia de la Kaaba, no como una antigua casa sagrada, sino como un lugar que había sido incorporado al Islam para hacer que la nueva religión fuera más aceptable para la gente de esa época. La piedra negra que millones de musulmanes veneran me fue revelada como nada más que un objeto, su veneración una continuación de las tradiciones preislámicas. El ser me guió entonces a través de una serie de revelaciones sobre las prácticas islámicas. Vi cómo el ayuno del Ramadán, aunque físicamente exigente, se había convertido en una fuente de orgullo espiritual en lugar de verdadera humildad ante Dios. La peregrinación del Hajj se me mostró como un ritual elaborado que mantenía a la gente centrada en los actos físicos en lugar de en la auténtica transformación espiritual. Pero quizá la revelación más dolorosa fue acerca del concepto islámico del paraíso. Se me mostró cómo esta visión sensual y materialista de la otra vida estaba diseñada para apelar a los deseos humanos en lugar de reflejar la verdadera naturaleza de la vida eterna con Dios. El cielo real que ahora veía se trataba de la comunión perfecta con Dios, no de los placeres físicos que me habían enseñado a esperar. ¿Qué pasa con mi familia?, pregunté, pensando en Malik y nuestros hijos. El ser respondió mostrándome una visión de ellos rezando en casa, todavía siguiendo el camino islámico que yo había ayudado a reforzar. La visión me llenó de una necesidad urgente de regresar y compartir la verdad con ellos. Entonces vino la parte más intensa de mi experiencia. Se me mostró lo que los cristianos llaman el infierno, no el concepto islámico de Jahannam, sino el lugar real de la separación eterna de Dios. Era mucho peor que cualquier descripción que hubiera escuchado. Las almas allí no solo estaban sufriendo tormento físico, estaban experimentando el horror máximo de la separación completa del amor de Dios. Vi a musulmanes que había conocido que habían muerto, ahora atrapados en este lugar terrible. Su adhesión a las enseñanzas islámicas les había dado una falsa sensación de seguridad, que les llevó a rechazar el verdadero camino de la salvación. Reconocía eruditos, imanes y creyentes dedicados que habían seguido y enseñado sinceramente el Islam, y que ahora se enfrentaban a las consecuencias de su fe equivocada. El ser me permitió sentir un momento de la angustia espiritual que estaban experimentando estas almas, y era insoportable. La constatación de que no solo habían rechazado la verdad, sino que también habían descarriado a otros fue devastadora. Entonces comprendí por qué Jesús había hablado con tanta firmeza sobre la gravedad de hacer tropezar a los demás. Se me mostraron las fuerzas espirituales que se escondían tras las enseñanzas islámicas. Vi cómo la doctrina del Tauhid, el monoteísmo islámico, que yo había considerado la forma más pura de creencia en un solo Dios, era en realidad una barrera construida astutamente que impedía a la gente comprender la verdadera naturaleza de Dios como Trinidad. El Jesús islámico, Isa, se reveló como una distorsión deliberada diseñada para impedir que la gente conociera al verdadero Jesucristo. El ser me reveló entonces la realidad espiritual que se esconde tras el llamado islámico a la oración, el Adán, que siempre me había parecido tan hermoso. Vi cómo esas palabras, que resonaban en miles de minaretes de todo el mundo, eran en realidad una declaración de lealtad a una falsa concepción de Dios. Cada vez que el muezín pronunciaba Allahu Akbar, reforzaba un concepto de Dios que era incompleto y engañoso. Me mostraron escenas de mi propia clase, donde había enseñado estudios islámicos a niños pequeños. Cada vez que les había dicho que Jesús era solo un profeta, veía una sombra oscura pasar sobre sus almas. Cuando les había enseñado a recitar versículos coránicos sin entender su significado, vi cómo esta práctica había plantado semillas de confusión espiritual en sus jóvenes corazones. El ser me llevó entonces a través de lo que parecía un corredor del tiempo, mostrándome cómo se habían desarrollado diversas tradiciones islámicas. Vi la compilación de hadices, no como la cuidadosa preservación de la sabiduría que yo había creído que era, sino como un intento humano de crear un sistema religioso integral. Fui testigo de cómo los poderes políticos habían influido en qué hadices se consideraban auténticos y cuáles eran rechazados. Entonces vino una de las revelaciones más inquietantes.
Se me mostró cómo el énfasis islámico en la sumisión sin cuestionamientos había creado una ceguera espiritual que hacía particularmente difícil para los musulmanes reconocer la verdad. Vi cómo la advertencia contra la innovación en la religión se había convertido en una herramienta para impedir el pensamiento crítico y la investigación espiritual genuina. El ser me mostró el verdadero significado de los símbolos religiosos con los que había crecido. La luna creciente, que había exhibido con orgullo en nuestra casa, se reveló como un vestigio de prácticas antiguas. La declaración islámica de fe, que había repetido innumerables veces, se mostró como una barrera espiritual que en realidad impedía a las personas aceptar la verdadera naturaleza de Dios y su Hijo, Jesucristo. Entonces tuve la visión de lo que habría sucedido si hubiera muerto con las raíces firmemente arraigadas en el Islam. Me vi de pie ante el juicio, enumerando con confianza mis buenas acciones y mis observancias religiosas, solo para darme cuenta de que toda mi vida se había construido sobre una base falsa. El horror de este destino potencial era casi insoportable. Pero entonces, algo hermoso se desplegó ante mí, el verdadero significado de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Por primera vez, entendí por qué un sacrificio era esencial para la salvación, algo que el Islam siempre había negado. Vi que la muerte de Jesús en la cruz no fue simplemente un evento histórico, sino más bien una transacción cósmica que tendió un puente sobre la brecha insalvable entre la humanidad y Dios. Me mostraron escenas de las vidas de musulmanes que habían descubierto esta verdad y abrazado el cristianismo. A pesar de soportar el rechazo, la persecución, y en algunos casos, la muerte, habían encontrado una alegría y una paz que trascendían su sufrimiento. Sus historias contrastaban marcadamente con la forma en que el Islam se había extendido históricamente, a menudo a través del poder político y la conquista militar. El ser me reveló entonces el profundo significado espiritual de las prácticas cristianas de las que yo antes me había burlado. Vi que el bautismo no era solo un ritual sino una realidad espiritual transformadora, que la comunión no era la adoración de ídolos, como yo había creído, sino una profunda unión con Cristo, y que la oración cristiana no era un ritual vacío, sino una comunicación directa e íntima con Dios, sin la mediación de movimientos prescritos o acciones mecánicas. A medida que continuaban estas revelaciones, comencé a comprender el verdadero impacto espiritual de mis décadas de devoción al culto islámico. Cada sarda, postración, que había realizado, aunque sincera, había sido mal dirigida. Vi cómo el concepto islámico de shirk, asociar socios a Dios, había, en realidad, impedido a los musulmanes comprender la verdad más profunda sobre la naturaleza de Dios. El ser me guió entonces a través de lo que solo puede describirse como una limpieza espiritual. Capas de doctrina islámica que se habían acumulado en mi alma a lo largo de los años fueron despojadas suave pero decisivamente. Con cada capa que desaparecía, mi visión espiritual se aclaraba. Comencé a comprender versículos de la Biblia que antes había descartado o malinterpretado a través de una perspectiva islámica. Me mostraron que la enseñanza islámica de que la Biblia había sido corrompida era, de hecho, un engaño estratégico. El ser me reveló la verdadera transmisión histórica de los textos bíblicos, mostrando cómo habían sido fielmente preservados, a pesar de los numerosos intentos de destruirlos. Vi manuscritos antiguos, cuya autenticidad era innegable, y comprendí su importancia para demostrar la integridad de la Biblia. Luego vinieron una serie de visiones de los primeros mártires cristianos. Los presencié enfrentándose a la muerte con una paz y una alegría que ningún mártir islámico había exhibido jamás. Estos cristianos no morían para ganarse su lugar en el paraíso o para derrotar a los enemigos. Morían porque habían encontrado al Cristo viviente, y ninguna fuerza podía hacer que lo negaran. Sus muertes no eran actos de guerra religiosa, eran testimonios de amor transformador. El ser me mostró cómo, a pesar de las afirmaciones del Islam de un monoteísmo puro, su comprensión de Dios presentaba una deidad limitada y distante. Vi que la concepción cristiana de Dios como Trinidad no era politeísmo, como me habían enseñado, sino la revelación de la naturaleza plena de Dios, que existe eternamente en una relación de amor. Me mostraron escenas de mi propia vida, momentos en los que Dios había tratado de llegar a mí a través de colegas y amigos cristianos,
pero mi formación islámica me había llevado a rechazar sus testimonios. Vi a mi colega, Benjamin, en la universidad, que había tratado gentilmente de presentarme a Jesús. Yo había respondido con argumentos islámicos memorizados, sin escuchar nunca verdaderamente su corazón. El ser me reveló algo que me impactó profundamente, las consecuencias espirituales de la prohibición del Islam de llamar a Dios Padre. Vi cómo esto había creado una barrera impenetrable entre los musulmanes y el amor paternal de Dios. La concepción cristiana de Dios como un Padre amoroso no era blasfema, como me habían enseñado, sino una verdad profunda sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Las palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahora tenían un nuevo peso. El camino, no había otro camino para la salvación. La verdad, cualquier otra afirmación religiosa debe medirse en relación con él. La vida, la verdadera vida espiritual, solo podía venir a través de él. El ser me guió entonces a través de lo que parecía una vasta galería de almas humanas. Vi a innumerables musulmanes que habían vivido y muerto sin saber nunca la verdad sobre Jesús. Su sinceridad y devoción eran genuinas, pero habían estado sinceramente equivocados. El peso de esta tragedia era casi insoportable. Entonces, se me mostró algo extraordinario, un movimiento creciente de musulmanes en todo el mundo que estaban descubriendo la verdad sobre Jesús a través de sueños, visiones y encuentros con cristianos. Vi cómo Dios estaba tendiendo la mano al mundo musulmán de maneras sin precedentes, rompiendo siglos de esclavitud espiritual. El ser me reveló las implicaciones espirituales más profundas de las prácticas islámicas que alguna vez había considerado importantes. Vi cómo el uso del hijab, que pretendía expresar modestia, se había convertido en un símbolo de esclavitud espiritual para muchas mujeres. La verdadera cobertura que Dios deseaba no era una prenda física, sino la justicia de Cristo. Fui testigo de escenas de varias sociedades islámicas a lo largo de la historia. Aunque hubo logros notables en la ciencia, el arte y la cultura, vi cómo el engaño espiritual en el centro del Islam había conducido constantemente a la opresión, la violencia y la supresión de la verdadera libertad espiritual. Luego vino una revelación sobre el poder del perdón a través de Cristo. Vi cómo la ley islámica, con su énfasis en la justicia y el castigo, nunca podría proporcionar la curación espiritual profunda que proviene del verdadero perdón. Comprendí por qué el mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos era tan revolucionario y diferente del enfoque islámico para lidiar con la oposición. El ser me mostró la realidad espiritual detrás de la declaración musulmana de que el Islam es una forma de vida completa. Vi cómo esta declaración aparentemente positiva en realidad creó un sistema rígido que controlaba cada aspecto de la vida, impidiendo que las personas experimentaran la verdadera libertad espiritual en Cristo. Fui testigo de escenas en las que se enseñaba a niños musulmanes a odiar a los judíos y a los cristianos. Por primera vez, vi cómo este adoctrinamiento perpetuaba ciclos de oscuridad espiritual. En contraste, vi a niños cristianos a los que se les enseñaba a amar a todas las personas, incluso a quienes los perseguían. El ser me reveló el verdadero significado espiritual de la crucifixión de Jesús. Como musulmán, me habían enseñado que Jesús no fue crucificado realmente, que Alá lo había hecho parecer así. Pero ahora, vi la realidad de ese evento crucial, el momento en que la justicia y la misericordia de Dios se encontraron en la cruz. Comprendí la naturaleza de la autoridad espiritual. Vi cómo los líderes religiosos islámicos derivaban su autoridad de las tradiciones e interpretaciones humanas, mientras que la verdadera autoridad espiritual proviene directamente de Cristo. La diferencia era marcada e innegable. Luego vino una poderosa visión del día del juicio. Vi cómo muchos musulmanes, a pesar de su devoción religiosa, se sorprenderían al descubrir que su fe se había construido sobre un fundamento falso. Comprendí por qué Jesús había advertido que muchos dirían, Señor, Señor, pero se alejarían porque nunca lo habrían conocido verdaderamente. El ser me mostró cómo el énfasis islámico en la observancia religiosa externa había fomentado un enfoque en la apariencia externa en lugar de la transformación interior del corazón. Vi a innumerables musulmanes siguiendo meticulosamente las reglas religiosas,
pero sus corazones permanecieron inalterados. Finalmente, se me mostró el verdadero significado de la adoración, no las oraciones reglamentadas del Islam, sino la adoración espontánea y sincera de un alma que ha encontrado al Dios vivo. Vi cómo la verdadera adoración trasciende todos los sistemas y rituales religiosos humanos. A medida que continuaba mi viaje espiritual, el ser me mostró la profunda diferencia entre el concepto islámico de paraíso y la verdadera naturaleza del cielo. Vi cómo el paraíso islámico, con su énfasis en los placeres físicos, era una construcción humana que alejaba a las personas de la comprensión de la verdadera alegría de la comunión eterna con Dios. El ser luego me reveló algo que me sacudió profundamente, la realidad espiritual detrás de las prácticas islámicas como el dhikr, el recuerdo de Alá. Vi cómo estas oraciones repetitivas, si bien creaban una sensación de experiencia espiritual, en realidad impedían una conexión genuina con Dios. Por el contrario, se me mostró que la verdadera oración cristiana era una conversación de dos vías con un Padre amoroso. Fui testigo de escenas de la vida religiosa de mi propia familia, nuestras celebraciones del Eid, nuestras festividades del Ramadán, nuestra orgullosa adhesión a las tradiciones islámicas. Si bien esos momentos habían estado llenos de sincera devoción y unidad familiar, ahora veía cómo nos habían mantenido atados a un sistema que nos separaba del Dios verdadero. El ser me mostró entonces algo que nunca había considerado, el impacto de la enseñanza islámica en la salud mental y emocional. Vi cómo el temor constante al castigo de Alá, la carga de ganar buenas obras y la incertidumbre de la salvación habían creado una ansiedad profundamente arraigada en millones de musulmanes, incluido yo mismo. Recibí una visión de lo que significaba la verdadera libertad en Cristo, no la cuidadosa adhesión a las leyes religiosas que había conocido en el Islam, sino una transformación genuina del corazón que conducía a una obediencia natural y gozosa a Dios. Comprendí por qué Jesús había dicho, la verdad os hará libres. Finalmente, el ser me mostró mi propio futuro si decidía aceptar esta verdad. Vi los desafíos que enfrentaría, el rechazo de mi comunidad, el posible alejamiento de mi familia, la pérdida de estatus y seguridad. Pero también vi la paz y la alegría que vendrían de finalmente conocer y seguir al Dios verdadero. Al llegar a su fin esta parte de mi experiencia, me quedé con una abrumadora sensación de dolor y esperanza, dolor por los millones de personas que todavía estaban atrapadas en el engaño islámico, y esperanza porque se me había mostrado la verdad y se me había dado la oportunidad de compartirla. La siguiente parte de mi experiencia me llevó a comprender más profundamente las enormes diferencias entre lo que yo había creído y lo que era realmente cierto. El ser que me había estado guiando me mostró escenas específicas de la historia islámica, pero desde la perspectiva del cielo en lugar de cómo las había aprendido. Primero me llevaron a la Meca, pero no a la ciudad moderna que había visto en las fotografías. En cambio, presencié el periodo preislámico, vi cómo la Kaaba había sido realmente un centro de adoración pagana. Vi cómo ciertas prácticas habían sido abolidas, pero simplemente se habían consolidado, manteniendo ciertas prácticas paganas mientras se afirmaba que estaban purificadas a través del Islam. El ser me mostró la compilación del Corán, y me horroricé al ver cuánto se había perdido, cambiado o agregado. Observé cómo se modificaban distintas versiones, no para preservar el texto tal como me lo habían enseñado, sino para imponer una única narrativa que sirviera a fines políticos. Luego vino la parte más difícil. Me mostraron la vida de una figura clave en detalle, no a través de la lente esterilizada de la tradición islámica, sino tal como realmente sucedió. Vi sus acciones, sus decisiones, sus interacciones, todo ello despojado de toda justificación religiosa. El contraste entre sus acciones y la perfecta santidad de Jesucristo era marcado e innegable. Fui testigo de la expansión del Islam en todo el mundo, viendo por primera vez cómo gran parte de ella se había logrado mediante la conquista militar en lugar de la conversión pacífica. El ser me mostró cómo se habían utilizado ciertas doctrinas para justificar la construcción de imperios bajo el pretexto de difundir la fe. Luego me mostraron algo que me rompió el corazón, el impacto espiritual de la enseñanza islámica en los niños. Vi cómo se formaban las mentes jóvenes para rechazar la verdadera naturaleza de Dios, cómo se les enseñaba a temerlo en lugar de amarlo y cómo se les entrenaba para ver a los no musulmanes con sospecha y superioridad.
También vi cómo el concepto islámico de las relaciones de género, que yo había defendido como divinamente ordenado, en realidad iba en contra del diseño original de Dios de igualdad y respeto mutuo entre hombres y mujeres. Me mostraron cómo muchas mujeres musulmanas, mientras afirmaban sentirse liberadas por las reglas islámicas, en realidad estaban atadas por un sistema que disminuía su plena humanidad. El ser me reveló entonces lo que les sucedía a quienes se convertían al Islam. Si bien encontraron paz inicial en el sistema estructurado de la vida islámica, muchas gradualmente se dieron cuenta de que habían cambiado una forma de esclavitud por otra. Sus testimonios de haber encontrado el Islam, que yo había celebrado una vez, ahora parecían trágicos. Luego me mostraron las implicaciones espirituales más profundas de los 5 pilares del Islam. La Shahada, que yo había proclamado miles de veces, se reveló como una declaración espiritual que en realidad cerraba los corazones de las personas a la verdad sobre Jesús. Las 5 oraciones diarias, en lugar de acercar a las personas a Dios, se habían convertido en un ritual mecánico que daba una falsa sensación de rectitud. El ser me llevó a través de escenas de varios movimientos y sectas islámicas a lo largo de la historia. Vi cómo cada uno, aunque afirmaba representar el verdadero Islam, en realidad se había alejado más de la verdad de Dios. Las divisiones no se debían solo a diferentes interpretaciones, eran el resultado natural de un sistema construido sobre arenas movedizas en lugar de sobre la roca sólida de Cristo. Luego vinieron una serie de visiones sobre el impacto de las enseñanzas islámicas en la sociedad. Vi cómo el concepto de dividir el mundo en dos, Dar al-Islam, Casa del Islam, versus Dar al-Harb, Casa de la Guerra, había perpetuado el conflicto y obstaculizado la verdadera paz. El ideal islámico de un califato se me reveló como un intento humano de crear el cielo en la tierra a través de la fuerza, en lugar de a través de la transformación espiritual. El ser me mostró el verdadero estado espiritual del mundo musulmán. Detrás de las grandes mezquitas, las reuniones multitudinarias para la oración y las apasionadas declaraciones religiosas, vi un profundo hambre espiritual que las enseñanzas islámicas no podían satisfacer. Millones de personas realizaban rituales religiosos, pero sus almas anhelaban el agua viva que solo Cristo podía proporcionar. Fui testigo de escenas de varios países de mayoría musulmana, en las que observé cómo la fusión de la religión y el poder estatal había creado sociedades en las que la auténtica libertad espiritual era imposible. El miedo a las leyes de apostasía impedía a muchos considerar otras creencias, mientras que la presión para mantener las apariencias islámicas sofocaba la auténtica búsqueda espiritual. El ser me reveló entonces algo sorprendente, el impacto de las enseñanzas islámicas en el desarrollo intelectual. Vi cómo la doctrina de la sumisión ciega, aunque alabada como una virtud, había atrofiado el pensamiento crítico e impedido a muchos musulmanes examinar sinceramente sus creencias. Se me mostró la realidad espiritual que se esconde tras el arte y la arquitectura islámicos. Aunque era hermoso, vi cómo la prohibición de representar seres vivos había reforzado sutilmente una visión distante y abstracta de Dios, lo que dificultaba a los musulmanes aceptar la encarnación de Cristo. Luego vinieron visiones de muchos cristianos que habían sufrido persecución bajo el gobierno islámico a lo largo de la historia. Vi su dolor, pero también su fe inquebrantable en Cristo. A diferencia del concepto islámico del martirio, que se centraba en morir matando a los enemigos, estos cristianos morían perdonando a sus perseguidores. El ser me mostró la verdadera naturaleza de la guerra espiritual. Vi cómo las enseñanzas islámicas sobre los genios y la magia negra, si bien contenían elementos de verdad sobre las realidades espirituales, habían fomentado una obsesión temerosa con el mal, en lugar de centrarse en la victoria de Cristo sobre todas las fuerzas oscuras. Luego me guiaron a través de lo que parecía un vasto archivo espiritual, donde vi las historias reales de innumerables musulmanes que habían encontrado a Cristo a través de sueños y visiones. Sus experiencias, a menudo ocultas a sus comunidades, daban testimonio de cómo Jesús estaba tendiendo la mano a aquellos atados por las creencias islámicas. El ser me mostró la dinámica espiritual de la vida familiar musulmana. Si bien las enseñanzas islámicas enfatizaban los lazos familiares, vi cómo también creaban profundas divisiones cuando algún miembro cuestionaba o abandonaba la fe.
El mandamiento de honrar a los padres se había convertido en una cadena que impedía a muchos seguir a Cristo, incluso cuando reconocían la verdad. Luego vino una profunda revelación sobre la naturaleza de la salvación. Vi cómo el concepto islámico de sopesar las buenas y malas acciones en el día del juicio daba falsas esperanzas, al tiempo que impedía a las personas comprender su necesidad de un Salvador. La búsqueda incesante de hasanat, buenas acciones, se había convertido en una cinta de correr espiritual, que dejaba a las almas exhaustas pero no más cerca de Dios. Fui testigo de escenas de prácticas funerarias musulmanas, observando cómo la comprensión islámica de la muerte y el más allá, si bien proporcionaba rituales de duelo estructurados, en realidad impedía a las personas encontrar un verdadero consuelo en la victoria de Cristo sobre la muerte. Las oraciones y rituales funerarios parecían ser ceremonias huecas que no podían salvar la brecha entre Dios y el hombre. El ser me reveló entonces la realidad espiritual detrás de la vestimenta modesta islámica. Si bien la intención de la modestia era buena, vi cómo el enfoque extremo en la cobertura externa había creado una obsesión malsana con lo físico, al tiempo que descuidaba la verdadera transformación interior. Muchas mujeres usaban el hijab a la perfección, mientras que sus corazones permanecían lejos de Dios. Se me mostró el impacto de las leyes dietéticas islámicas. Aunque las normas sobre la comida halal proporcionaban a los musulmanes una sensación de pureza espiritual, vi cómo se habían convertido en otra forma de rectitud basada en las obras, que distraía de la verdadera nutrición espiritual que Cristo ofrecía. La obsesión por la certificación halal se había vuelto más importante que el hambre de rectitud. Luego vinieron visiones de cómo las enseñanzas islámicas afectaban las relaciones entre musulmanes y no musulmanes. Vi cómo el concepto de al-Bala, wa el-Bara, lealtad a los musulmanes y desapego a los no musulmanes, había erigido barreras artificiales entre las personas, impidiendo amistades genuinas. El sutil complejo de superioridad arraigado en la enseñanza islámica había hecho que la verdadera hermandad con los no musulmanes fuera casi imposible. El ser me mostró el efecto espiritual de la prohibición islámica de la música y el arte. Si bien su propósito era evitar la idolatría, estas restricciones habían suprimido en realidad las expresiones de la alegría espiritual genuina y la creatividad que Dios había diseñado para que los seres humanos disfruten. Vi cómo esto había creado una pobreza cultural que dificultaba que los musulmanes comprendieran conceptos como alabar a Dios a través de canciones o representar verdades espirituales mediante artes visuales. Luego me mostraron las implicaciones más profundas de la segregación de género islámica. Si bien se presentaba como una protección para las mujeres, vi cómo había creado actitudes no saludables hacia el sexo opuesto e impedido el tipo de relaciones santas de hermandad que caracterizaban a las primeras comunidades cristianas. El ser me guió a través de escenas de sistemas educativos islámicos en todo el mundo. Fui testigo de cómo las mentes jóvenes eran sistemáticamente entrenadas para rechazar preguntas críticas sobre su fe, cómo la duda era tratada como un pecado en lugar de una parte natural del crecimiento espiritual y cómo el miedo al fuego del infierno se utilizaba para asegurar el cumplimiento desde una edad temprana. Luego vino una mirada reveladora al sistema bancario islámico. Lo que yo había defendido orgullosamente como la ley económica de Dios resultó ser simplemente un sistema complejo de juegos de palabras financieras que a menudo lograba los mismos resultados que la banca convencional, al tiempo que proclamaba su superioridad moral. El enfoque en el cumplimiento técnico en lugar de la sustancia ética reflejaba un problema más profundo en la práctica religiosa islámica. Vi la realidad espiritual detrás de la dagwa islámica. Mientras que los musulmanes como yo creíamos que estábamos compartiendo la verdad divina, ahora veía cómo estábamos difundiendo sin saberlo un sistema que impedía que la gente conociera al verdadero Jesús. Nuestros esfuerzos sinceros por salvar a otros en realidad los habían estado alejando de la verdadera salvación. El ser me mostró escenas de varios movimientos de resurgimiento islámico a lo largo de la historia. Cada uno, aunque afirmaba volver al Islam puro, en realidad había añadido nuevas capas de interpretación humana al tiempo que se alejaba más de la verdad de Dios. Vi cómo el concepto mismo de resurgimiento islámico era defectuoso porque buscaba restaurar algo que había estado mal desde el principio. Entonces fui testigo de algo que me sacudió profundamente, el impacto espiritual de las enseñanzas islámicas sobre Jesús.
Vi cómo la negación de su divinidad y la crucifixión habían creado una ceguera espiritual masiva que afectaba a todos los demás aspectos de la teología islámica. Este error fundamental había generado incontables malentendidos sobre la naturaleza de Dios y su plan para la humanidad. Se me mostró el verdadero significado de las profecías bíblicas que se les había enseñado a los musulmanes sobre una figura islámica clave. Uno por uno, estos versículos fueron iluminados en su contexto adecuado, y vi cómo su interpretación en la tradición islámica había requerido una distorsión significativa de los textos originales. El ser me reveló la realidad espiritual detrás de las prácticas caritativas islámicas. Si bien el zakat y la sadaqa eran buenas en principio, vi cómo a menudo se habían convertido en ejercicios de piedad pública en lugar de expresiones de amor genuino por los demás. El cálculo cuidadoso de las cantidades mínimas requeridas reflejaba un enfoque legalista de la generosidad que pasaba por alto el corazón de Dios. Entonces el ser me mostró algo que me perturbó profundamente, el impacto espiritual de la forma islámica de manejar el dolor y el sufrimiento. Vi cómo el constante estribillo de Alhamdulillah, alabado sea Alá, y Alá sabe más, se había convertido en una forma de suprimir el procesamiento emocional genuino y evitar la curación profunda que se produce al lamentarse ante un padre amoroso. Fui testigo de escenas de familias musulmanas que enfrentaban una pérdida. Si bien los periodos de duelo estructurados y el apoyo comunitario eran beneficiosos, vi cómo las enseñanzas islámicas sobre el destino y la sumisión a menudo dejaban heridas emocionales profundas sin sanar. La prohibición del duelo excesivo había creado generaciones de personas que cargaban con traumas sin resolver. Luego vino una mirada reveladora sobre cómo las enseñanzas islámicas sobre la voluntad divina habían afectado la salud mental. El concepto del decreto de Alá a menudo se había convertido en una vía de circunvalación espiritual, una forma de evitar enfrentar problemas reales. Vi a innumerables musulmanes que sufrían depresión y ansiedad, incapaces de buscar la ayuda adecuada porque creían que sus luchas indicaban una fe débil. El ser me mostró la verdadera naturaleza de la autoridad espiritual en el Islam. Vi cómo el sistema de interpretación erudita, aunque afirmaba proteger la verdad divina, en realidad había creado una jerarquía que colocaba el entendimiento humano por encima de la revelación directa de Dios. La complejidad de la ley islámica se había convertido en una barrera entre las personas y su creador. Fui testigo de la realidad espiritual detrás de las prácticas matrimoniales islámicas. Si bien algunos aspectos promovían la estabilidad familiar, vi cómo la teología subyacente reforzaba los desequilibrios de poder e impedía el tipo de sumisión mutua y amor sacrificial que Cristo pretendía para el matrimonio. El énfasis en el control y la obligación había eclipsado el amor y la gracia. Luego vinieron visiones de cómo las enseñanzas islámicas afectaban el desarrollo espiritual de los niños. Vi cómo las mentes jóvenes, naturalmente abiertas al amor de Dios, gradualmente se entrenaban para verlo principalmente a través de la lente del miedo y el juicio. La hermosa fe infantil de la que habló Jesús estaba siendo reemplazada sistemáticamente por un desempeño religioso rígido. El ser me reveló el impacto de las enseñanzas islámicas sobre la Biblia. Vi cómo la doctrina del tarif, corrupción de escrituras anteriores, había creado una manera conveniente de descartar cualquier enseñanza bíblica que contradijera la doctrina islámica. Este razonamiento circular había impedido a los musulmanes descubrir la verdad sobre la palabra de Dios. Me mostraron escenas de mi propia carrera docente. Momentos en los que había explicado con confianza conceptos islámicos a mis estudiantes. Cada lección había añadido otra capa de confusión espiritual en sus jóvenes mentes, haciendo que les fuera más difícil reconocer la verdad cuando la encontraban. El peso de esta responsabilidad casi me aplastó. El ser me guió entonces a través de lo que solo puedo describir como una lección de anatomía espiritual. Vi cómo las prácticas islámicas, aunque parecían nutrir el alma, en realidad creaban bloqueos espirituales específicos. Las oraciones diarias, en lugar de abrir canales hacia Dios, se habían convertido en barreras rítmicas que daban la ilusión de conexión al tiempo que impedían la verdadera comunión. Fui testigo de cómo el énfasis en la identidad grupal en la enseñanza islámica había afectado al crecimiento espiritual individual. La presión para mantener la unidad con la comunidad musulmana,
había fomentado un miedo a la exploración espiritual personal. Muchos musulmanes que percibieron la verdad acerca de Cristo permanecieron en silencio para evitar ser etiquetados como alborotadores o apóstatas. Luego vino una revelación devastadora sobre la escatología islámica. Vi cómo las enseñanzas sobre el fin de los tiempos, que había estudiado extensamente, fueron diseñadas astutamente para hacer que los musulmanes rechazaran el verdadero regreso de Cristo. La descripción islámica del anticristo había sido elaborada para hacer que los musulmanes sospecharan del verdadero Jesús cuando regresara. El ser me mostró el impacto espiritual de las prácticas de la vida cotidiana islámica. Frases simples como insaya, si Alá quiere, se habían convertido en hábitos irreflexivos que sutilmente reforzaban una visión fatalista del mundo en lugar de alentar la fe activa en un Dios amoroso. El uso constante de frases árabes en las conversaciones había creado una ilusión de espiritualidad, mientras que en realidad impedía la transformación del corazón. Vi escenas de varias conferencias y reuniones islámicas a las que había asistido. Si bien generaron una excitación espiritual temporal, ahora vi cómo servían principalmente para fortalecer la identidad grupal y la resistencia a la verdad. Las euforias emocionales de estos eventos se habían confundido con experiencias espirituales genuinas. El ser entonces me reveló algo particularmente doloroso, como las enseñanzas islámicas habían afectado mi relación con mis propios hijos. Al tratar de criarlos como buenos musulmanes, sin saberlo había construido muros entre ellos y el verdadero amor de Dios. Cada cuento sobre héroes islámicos antes de dormir, cada lección sobre cómo evitar a los incrédulos, había añadido otra capa de confusión espiritual. Fui testigo del impacto de las enseñanzas islámicas sobre el cielo y el infierno. Las vívidas descripciones del castigo eterno habían creado un miedo profundo en lugar de un amor genuino por Dios. Mientras que las promesas materialistas del paraíso habían impedido una comprensión de la verdadera realización espiritual, entonces se me mostró cómo las prácticas islámicas habían afectado el desarrollo de mi propio carácter. Aunque me había vuelto más disciplinado y moralmente consciente, también me había vuelto más crítico y espiritualmente orgulloso. El énfasis en la obediencia externa había atrofiado mi capacidad para el amor y la compasión genuinos. El ser me mostró la verdadera condición espiritual de la comunidad de mi mezquita local. Detrás de los rostros serenos durante la oración y las recitaciones apasionadas del Corán, vi almas que clamaban por una conexión genuina con Dios. La estructura rígida del culto islámico se había convertido en un sustituto de una relación espiritual auténtica. Fui testigo de cómo los sermones de los viernes, que siempre me habían parecido inspiradores, en realidad reforzaban la ceguera espiritual. Los temas constantes de la superioridad musulmana, la necesidad de proteger al Islam de las influencias externas y las advertencias contra la innovación habían creado un sistema cerrado resistente a la verdad de Dios. Luego vino una profunda revelación sobre los conceptos islámicos de pureza. La obsesión por la limpieza ritual, el cuidadoso vudú antes de la oración y las reglas detalladas sobre lo que invalida la pureza habían creado un enfoque en la limpieza externa mientras dejaban los corazones inalterados. Vi cómo esto reflejaba las prácticas farisaicas a las que Jesús se había enfrentado. El ser me reveló el verdadero impacto espiritual del Ramadán. Si bien el mes de ayuno creó fuertes vínculos comunitarios y un enfoque espiritual temporal, vi cómo se había convertido más en una cuestión de resistencia e identidad cultural que de transformación espiritual genuina. Las fiestas nocturnas a menudo habían anulado los beneficios espirituales del ayuno diario. Me mostraron escenas de niños musulmanes en madrasas de todo el mundo. Sus rostros inocentes, inclinados sobre textos coránicos que no podían entender, memorizaban mecánicamente palabras árabes cuyo significado seguía siendo extraño para ellos. Este entrenamiento temprano en la aceptación incondicional hizo que les resultara extraordinariamente difícil reconocer la verdad más adelante en la vida. Finalmente, el ser me mostró el efecto acumulativo de toda una vida de práctica islámica en el alma humana. Como capas de tela gruesa, cada año de oraciones, ayuno y observancia religiosa había envuelto al alma más fuertemente en un capullo de falsa seguridad, haciendo cada vez más difícil recibir la luz de la verdad. A medida que esta fase de mi experiencia se acercaba a su fin,
comprendí con aplastante claridad hasta qué punto la enseñanza islámica había afectado cada aspecto de mi vida y mi pensamiento. La tarea de deshacer estos efectos sería enorme, pero por primera vez, vi que era posible a través del poder de Cristo. La parte final de mi experiencia cercana a la muerte se centró en comprender a Cristo y el cristianismo verdadero, no como lo había aprendido a través de las enseñanzas islámicas, sino como realmente era. Esta revelación fue hermosa y profundamente humillante. El ser que me había guiado a través de las dolorosas revelaciones sobre el Islam ahora me mostraba a Jesús en su verdadera naturaleza divina. Lo vi no como el simple profeta en el que había creído, sino como Dios encarnado, entrando en la historia humana por amor infinito a su creación. La verdad de la Trinidad, que había rechazado como ilógica, se reveló como un hermoso misterio que expresaba perfectamente la naturaleza de Dios. Presencié escenas de la vida de Jesús en la tierra con una nueva comprensión. Cada milagro, cada enseñanza, cada interacción con las personas tenía profundidades de significado que nunca antes había captado. Vi cómo sus acciones revelaban perfectamente el corazón de Dios, algo que las vidas de las figuras islámicas clave, a pesar de las afirmaciones islámicas, nunca habían hecho. El ser me mostró la crucifixión en su plena realidad espiritual. Vi cómo este acontecimiento, que el Islam niega, fue en realidad el momento crucial de toda la historia humana. La profundidad del amor demostrado en el sacrificio voluntario de Cristo me hizo caer de rodillas en espíritu. Comprendí por qué esta verdad tenía que ser ocultada a los musulmanes. Destruyó todo concepto islámico de Dios y de la salvación. Luego me mostraron cómo era la verdadera adoración. A diferencia de las oraciones reglamentadas que había realizado 5 veces al día, vi a personas acercándose a Dios como hijos amados que se acercan a su Padre. Sus oraciones no se centraban en una pronunciación árabe perfecta o en movimientos físicos precisos, sino que fluían de corazones transformados por el amor. Fui testigo de una auténtica comunidad cristiana, muy diferente de lo que los musulmanes creen sobre el cristianismo. Estos creyentes se preocupaban genuinamente unos por otros a través de las barreras raciales, sociales y económicas. Su unidad no estaba impuesta por la ley religiosa, sino que crecía naturalmente a partir de su experiencia compartida del amor de Dios. El ser me mostró entonces cómo era la auténtica transformación espiritual. A diferencia de la modificación de conducta que había practicado en el Islam, este era un profundo cambio interior que se abría paso hacia el exterior. Vi a personas que se liberaban de las adicciones, sanaban de heridas emocionales y experimentaban una alegría que ninguna circunstancia externa podía sacudir. Fui testigo de escenas de mártires cristianos a lo largo de la historia, no personas que murieron luchando por su fe, sino personas que enfrentaron la muerte con una paz sobrenatural, orando por sus perseguidores, tal como lo había hecho Jesús. Sus testimonios contrastaban marcadamente con el concepto islámico del martirio que yo había admirado. El ser me reveló el verdadero significado de la santidad de Dios. En lugar de la deidad severa y distante del Islam, vi una santidad perfecta combinada con un amor íntimo. Comprendí por qué Jesús había enseñado a sus seguidores a llamar a Dios Abba, Papá, algo que se habría considerado blasfemo en el Islam. Luego vinieron una serie de visiones sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Vi cómo esta presencia divina, que el Islam redujo al ángel Gabriel, en realidad vivía dentro de los cristianos, guiándolos, consolándolos y transformándolos desde adentro. La naturaleza personal de esta relación era impresionante. Se me mostró cómo era la verdadera autoridad espiritual en el cristianismo. En lugar de una compleja jerarquía de eruditos que interpretaban la ley religiosa, vi siervos humildes que lideraban con el ejemplo, señalando a la gente a Cristo en lugar de a sí mismos. Su autoridad provenía del carácter y la madurez espiritual en lugar de las credenciales académicas. El ser luego me reveló cómo funcionaban las familias cristianas cuando operaban de acuerdo con el diseño de Dios. Vi a los maridos amar a sus esposas con sacrificio, como Cristo amó a la Iglesia. Las esposas respetaban a sus maridos no por obligación religiosa sino por amor seguro, y los niños eran criados en una atmósfera de gracia en lugar de temor. Fui testigo del poder de la oración cristiana genuina.
A diferencia de las duas prescritas por el Islam, estas oraciones provenían de corazones transformados y movían la mano de Dios. La intimidad de estas conversaciones con Dios trajo lágrimas a mis ojos espirituales. Esto era lo que siempre había anhelado pero nunca había encontrado en el Islam. Entonces vi cómo la verdadera enseñanza cristiana afectaba a los niños. En lugar de que se les enseñara a temer el castigo de Dios, estaban aprendiendo acerca de su amor abrumador. En lugar de memorizar reglas y rituales, estaban desarrollando relaciones genuinas con Jesús. Su fe era viva y personal, no un sistema de comportamientos para ser copiados. Vi el verdadero significado de la modestia cristiana. A diferencia de los códigos de vestimenta detallados que había seguido en el Islam, esta modestia fluía naturalmente de una transformación interior. Vi cómo las mujeres que verdaderamente entendían su valor en Cristo se comportaban con una dignidad natural que ninguna cobertura externa podía proporcionar. Fui testigo de cómo era la verdadera guerra espiritual en el cristianismo, en lugar de las prácticas supersticiosas y el miedo a los genios que había conocido en el Islam. Vi a los creyentes ejerciendo con confianza la autoridad en nombre de Cristo. Su poder no provenía de fórmulas memorizadas, sino de su posición como hijos de Dios. Entonces el ser me reveló el verdadero propósito de las reuniones cristianas. A diferencia de los tiempos de oración estructurados del Islam, estas reuniones eran encuentros dinámicos con el Dios viviente. Las personas adoraban con todo su corazón, aprendían de la palabra de Dios con mentes entusiastas y se apoyaban mutuamente con amor sincero. Vi el impacto de la verdadera enseñanza cristiana en la sociedad. En lugar de tratar de imponer la ley religiosa desde afuera, los cristianos estaban transformando comunidades a través del amor y el servicio sacrificiales. No buscaban crear un reino religioso terrenal, sino que demostraban el reino de Dios a través de vidas cambiadas. El ser me mostró cómo el trabajo misionero cristiano se diferenciaba de la dagua islámica. En lugar de tratar de imponer un sistema religioso, los cristianos estaban compartiendo el amor que habían experimentado, satisfaciendo necesidades prácticas mientras presentaban a la gente a Jesús. Su mensaje no era sométense o de lo contrario, sino prueben y vean que el Señor es bueno. Fui testigo de escenas de perdón cristiano que me dejaron atónito. Personas que tenían todo el derecho de buscar venganza estaban eligiendo perdonar, tal como Cristo las había perdonado. Esta capacidad sobrenatural de perdonar iba mucho más allá del perdón condicional que había conocido en el Islam. Luego tuve visiones de alegría cristiana, no la felicidad temporal de las festividades religiosas, sino una alegría profunda e inquebrantable que persistía incluso en el sufrimiento. Vi a creyentes que enfrentaban enfermedades terminales, persecución y pérdidas, mientras mantenían una paz que desafiaba la comprensión humana. El ser me reveló cómo la verdadera enseñanza cristiana abordaba la sexualidad humana. A diferencia de la rígida separación de géneros y las detalladas regulaciones del Islam, el cristianismo ofrecía una perspectiva sana y santa que no reprimía la sexualidad ni le daba rienda suelta. Vi cómo el diseño de Dios para la intimidad humana era más hermoso y más práctico que las enseñanzas islámicas. El ser me mostró cómo era la verdadera libertad espiritual. A diferencia del concepto islámico de sumisión, que esencialmente significaba seguir reglas detalladas, la libertad cristiana significaba estar capacitado para vivir vidas santas de adentro hacia afuera. Vi personas liberadas de adicciones, sanadas de traumas y viviendo en genuina libertad. Fui testigo del verdadero significado de la hermandad cristiana. A diferencia de la hermandad del Islam, que dependía de una identidad religiosa compartida, esta hermandad cruzaba todas las fronteras humanas. Vi a antiguos enemigos convertirse en familia en Cristo, su unidad basada en algo mucho más profundo que las prácticas religiosas compartidas. Luego vino una revelación sobre el liderazgo cristiano que me dejó atónito. A diferencia de la estructura jerárquica que conocía del Islam, vi líderes que servían con humildad, admitiendo de buena gana sus errores y señalando a la gente a Cristo en lugar de a sí mismos. Su autoridad provenía del carácter, no de la posición. El ser me reveló cómo los cristianos lidiaban con la duda y el cuestionamiento.
En lugar de suprimir las preguntas como en el Islam, se les animaba a luchar honestamente con su fe. Vi cómo esta apertura al cuestionamiento en realidad conducía a una creencia más fuerte y genuina en lugar de debilitarla. Vi la verdadera naturaleza del culto cristiano. A diferencia de los movimientos prescritos y las recitaciones árabes de la oración islámica, este culto fluía naturalmente de corazones enamorados de Dios. La gente expresaba su devoción de diversas maneras, a través de la música, el arte, la danza y la contemplación silenciosa. El ser me mostró cómo el cristianismo lidiaba con el sufrimiento. En lugar del es la voluntad de Alá islámico que cerraba las preguntas, los cristianos encontraban significado a su dolor mientras seguían luchando honestamente con Dios al respecto. Ellos entendieron el sufrimiento no como un castigo, sino como un camino hacia una intimidad más profunda con Cristo. Entonces fui testigo de cómo era el discipulado real. A diferencia de la educación religiosa islámica que se centraba en la memorización y la obediencia externa, el discipulado cristiano transformaba a las personas de adentro hacia afuera. Vi un cambio genuino de carácter que se producía a través de las relaciones en lugar de las reglas. El ser me reveló el verdadero significado del servicio cristiano. A diferencia de las buenas obras calculadas del Islam hechas para ganar el favor divino, estos actos de servicio fluían naturalmente de corazones transformados por el amor de Dios. No servían para ganar el paraíso, sino porque ya habían experimentado el reino de Dios. El ser me mostró el verdadero significado de los días santos cristianos. A diferencia de las observancias ritualistas de los festivales islámicos, estas celebraciones estaban llenas de alegría genuina y un profundo significado espiritual. Vi cómo la Navidad no se trataba solo del nacimiento de Jesús, sino que celebraba el increíble amor de Dios al hacerse humano. Fui testigo de cómo los cristianos manejaban el dinero y las posesiones. A diferencia del rígido sistema de zakat del Islam, su generosidad fluía de corazones generosos transformados por la gracia de Dios. Comprendieron que todo pertenecía a Dios y utilizaron sus recursos para construir su reino, no para ganar méritos religiosos. Luego vino una revelación profunda sobre el matrimonio cristiano. A diferencia de la visión islámica del matrimonio como un contrato social con reglas religiosas, el matrimonio cristiano reflejaba la relación de Cristo con su Iglesia. Vi parejas que se servían mutuamente con amor, y su unidad era un poderoso testimonio de la gracia transformadora de Dios. El ser me mostró cómo los cristianos criaban a sus hijos. En lugar de inculcarles miedo al castigo divino, les enseñaban acerca del amor abrumador de Dios. Estos niños no estaban agobiados por el cumplimiento de las obligaciones religiosas, sino que estaban creciendo en una relación genuina con Jesús. Vi cómo era la verdadera madurez espiritual en el cristianismo. A diferencia del énfasis islámico en el conocimiento religioso y la práctica perfecta, la madurez cristiana se medía por el carácter cristiano. Fui testigo de cómo la gente crecía en amor, alegría, paz y todos los frutos del Espíritu. Luego vinieron visiones de la vida comunitaria cristiana. A diferencia de la conformidad forzada de las comunidades islámicas, estos creyentes celebraban su diversidad mientras mantenían la unidad en Cristo. Su comunión no se basaba en la uniformidad cultural o religiosa, sino en el amor compartido por Jesús. El ser reveló cómo los cristianos manejaban los conflictos. En lugar de suprimir los desacuerdos para mantener la armonía religiosa, trataban los problemas con honestidad y amor. Vi cómo era posible la reconciliación genuina debido a su fundamento compartido en el amor de Cristo. Fui testigo de escenas de servicios de adoración cristianos que me mostraron cómo era la adoración corporativa genuina. A diferencia de las oraciones reglamentadas de la mezquita, estas reuniones estaban llenas de la presencia de Dios. La gente se encontraba con Dios personalmente y al mismo tiempo experimentaba una profunda comunidad. El ser me mostró cómo los cristianos lidiaban con la muerte. A diferencia del enfoque islámico en el juicio y la incertidumbre sobre el paraíso, los creyentes enfrentaban la muerte con una paz notable. Su confianza no se basaba en su desempeño religioso sino en la obra terminada de Cristo en la cruz. Fui testigo de cómo la verdadera enseñanza cristiana transformaba las sociedades.
A diferencia del énfasis del Islam en hacer cumplir la ley religiosa, el cristianismo cambiaba las culturas mediante el poder del amor y la verdad. Vi comunidades que se renovaban, no por la fuerza, sino a través de vidas transformadas. Luego vino una revelación sobre la unidad cristiana. A diferencia de la unidad artificial del Islam, mantenida mediante la conformidad con la ley religiosa, la unidad cristiana trascendía las diferencias denominacionales. Vi cómo los creyentes de diversas tradiciones podían celebrar su fe común en Cristo al mismo tiempo que respetaban sus diferencias. A diferencia de las enseñanzas islámicas sobre la protección contra el mal mediante oraciones y rituales prescritos, los cristianos se enfrentaban batallas espirituales con la autoridad de Cristo. Su victoria no se basaba en fórmulas religiosas sino en su posición en Cristo. Vi cómo los cristianos manejaban la persecución. A diferencia de la respuesta islámica de represalias o poder político, estos creyentes respondieron a la persecución con un amor sobrenatural por sus enemigos. Su fuerza no provenía de la fuerza física, sino de la presencia de Cristo en su interior. Entonces, fui testigo de cómo el cristianismo lidiaba con la ciencia y la razón. A diferencia de la postura a menudo defensiva del Islam ante los descubrimientos científicos, la fe cristiana alentaba la investigación intelectual honesta. Vi cómo la verdadera fe y la razón trabajaban juntas, enriqueciéndose mutuamente. El ser reveló cómo los cristianos veían a otras religiones. A diferencia del complejo de superioridad inherente del Islam, combinaban la verdad inflexible con el amor genuino por las personas de todas las religiones. Compartían a Cristo no para ganar discusiones, sino porque habían experimentado su amor transformador. Vi cómo era el verdadero liderazgo cristiano en las familias. A diferencia de la estructura jerárquica de las familias islámicas, los hogares cristianos eran dirigidos con amor sacrificial. Los esposos amaban a sus esposas como Cristo amaba a la Iglesia, creando una atmósfera de seguridad y crecimiento. El ser me mostró cómo los cristianos manejaban la prosperidad. A diferencia de la visión islámica que a menudo equiparaba la riqueza con el favor de Alá, estos creyentes manejaban sus recursos con flexibilidad, viéndose a sí mismos como administradores en lugar de propietarios. Su alegría no dependía del éxito material sino de su relación con Cristo. Fui testigo de cómo la verdadera enseñanza cristiana abordaba el género. A diferencia de la rígida separación y desigualdad del Islam, el cristianismo promovía tanto la igualdad como la hermosa distinción entre hombres y mujeres. Vi cómo ambos géneros podían prosperar mientras honraban el diseño de Dios. Luego vino una profunda revelación sobre la sanación cristiana. A diferencia de la dependencia islámica de ciertas prácticas y oraciones prescritas, la sanación cristiana fluía de una relación directa con Jesús. Vi a personas que experimentaban sanación física, emocional y espiritual a través de la simple fe en Cristo. El ser me mostró cómo era la verdadera autoridad espiritual. A diferencia del sistema islámico de opiniones y pensamientos eruditos, la autoridad cristiana provenía de la relación con Dios y del carácter formado por el Espíritu Santo. Los líderes servían desde el amor en lugar de controlar a través del miedo. Vi cómo los cristianos lidiaban con el fracaso y el pecado. A diferencia del énfasis islámico en ocultar la vergüenza y mantener el honor, los creyentes podían reconocer abiertamente sus luchas mientras experimentaban la gracia de Dios. Su honestidad condujo a una transformación genuina en lugar de un cambio de comportamiento superficial. Entonces fui testigo de cómo el cristianismo abordaba las diferencias culturales. A diferencia de la tendencia del Islam a imponer ciertas normas culturales, la fe cristiana podía expresarse auténticamente en todas las culturas manteniendo la verdad bíblica. Vi una hermosa diversidad en los estilos de adoración y las expresiones de fe. El ser reveló el verdadero significado de la esperanza cristiana. A diferencia de la esperanza incierta del paraíso islámico, que dependía de que las buenas obras superaran a las malas, la esperanza cristiana estaba anclada en la obra terminada de Cristo. Tenían la seguridad de la salvación mientras mantenían vidas santas por amor. Al llegar a su fin esta parte de mi experiencia, comprendí que el verdadero cristianismo no era solo un sistema religioso diferente. Era una relación viva con Dios que transformaba todo en la vida.
El contraste con mi antigua fe islámica no podría haber sido más marcado. Despertarme en el hospital fue como nacer de nuevo, pero esta vez en una realidad que apenas reconocía. El pitido constante de los monitores y el olor antiséptico parecían surrealistas después de mi profundo viaje espiritual. Mi familia estaba alrededor de mi cama, Omar, mis hijos y varios parientes, todos parecían aliviados de verme consciente, pero no eran conscientes de la enorme transformación que se había producido en mi interior. Los médicos dijeron que mi recuperación había sido milagrosa. La tabla de madera me había causado un trauma severo, pero de alguna manera había sobrevivido sin sufrir daños físicos permanentes. Pero el verdadero milagro no fue mi curación física, sino la transformación completa de mi corazón y mi mente. Los primeros días fueron los más duros. Cada vez que sonaba el llamado a la oración desde la mezquita cercana, sentía un profundo dolor, no por no haberlo escuchado, sino por saber cuántas personas seguían atrapadas en el sistema del que acababa de escapar. Cuando mi marido trajo mi alfombra de oración y el Corán al hospital, no pude encontrar palabras para explicar por qué no los quería. Mi primer gran desafío llegó cuando el imán del hospital me visitó para ofrecerme consuelo espiritual. Cuando empezó a recitar versos coránicos, las lágrimas rodaron por mis mejillas, no de consuelo espiritual, como él suponía, sino de dolor por los años que había pasado creyendo que esas palabras eran la verdad divina. Él confundió mis lágrimas con devoción religiosa y elogió mi fuerte fe. El personal médico, muchos de los cuales eran musulmanes, no dejaban de comentar que ahora yo diría al Dios en lugar de Alá. Podía ver la confusión en sus ojos, pero no estaba lista para explicar. ¿Cómo podía decirles que durante mi experiencia cercana a la muerte, había aprendido que el Dios al que llamaban Alá no era el Dios verdadero en absoluto? Cuando finalmente tuve fuerzas suficientes para sentarme y escribir, comencé a escribir mi experiencia en un diario. Las palabras brotaban de mí como un diluvio, página tras página de revelaciones y percepciones que habían transformado mi comprensión de todo. Sabía que necesitaría estas notas más tarde, cuando mi recuerdo de la experiencia pudiera comenzar a desvanecerse. La parte más difícil fue enfrentarme a mi familia. Omar notó los cambios en mí e inmediatamente vio que la forma en que rezaba era diferente cuando lo hacía. Ya no usaba frases en árabe en mi discurso. El hijab se sentía extraño en mi cabeza, aunque seguí usándolo temporalmente para evitar causar angustia inmediata a mi familia. Mis hijos reaccionaron de manera diferente a los cambios sutiles que observaron. Mi hijo, estudiante de ingeniería, abordó el tema de forma analítica, haciendo preguntas cuidadosas sobre mi experiencia cercana a la muerte desde una perspectiva científica. Samira se quedó callada, atenta, observando cómo yo miraba pensativamente la cruz en la pared de mi habitación del hospital. El pequeño Yusef, con la intuición de un niño, simplemente preguntó: «Mamá, ¿viste a Jesús?». La capellana cristiana del hospital, llamada Grace, parecía atraída por mi habitación, aunque yo no había solicitado su visita. Algo en ella percibía la transformación que estaba atravesando. Se sentaba tranquilamente conmigo, sin entrometerse nunca, simplemente estando presente. A veces, tarareaba suavemente himnos que misteriosamente me hacían llorar. Mi hermana Samira, la profesora de estudios islámicos, voló desde Bradford cuando se enteró de mi accidente. Su presencia creó una presión adicional mientras intentaba dirigir las oraciones islámicas en mi habitación del hospital. Cada vez que decía Bismillah, sentía una profunda tristeza por su devoción sincera pero fuera de lugar. La comunidad musulmana local se unió a nosotros, trayendo comida, ofreciendo apoyo y organizando lecturas del Corán para mi recuperación. Su amabilidad era genuina, lo que hizo aún más difícil saber que pronto tendría que decirles la verdad que probablemente pondría fin a estas cálidas relaciones. Durante mis 2 semanas en el hospital, comencé a leer en secreto la Biblia en mi teléfono, devorando con avidez el Nuevo Testamento. Palabras que antes había descartado o malinterpretado ahora brillaban con verdad y vida. Las enseñanzas de Jesús, que antes analizaba solo a través de una lente islámica, ahora revelaban su verdadera profundidad y belleza.
Mi primer domingo después de ser dada de alta del hospital fue increíblemente desafiante. La familia esperaba que asistiera a la oración del Dur en la mezquita como de costumbre. Dije que todavía estaba demasiado débil, pero sabía que esta excusa no duraría mucho. Esa tarde, mientras todos estaban en la mezquita, me senté en nuestro jardín y tuve mi primera oración real como creyente en Cristo. La libertad y la alegría de hablar directamente con mi Padre Celestial me hicieron llorar. Los cambios en nuestro hogar comenzaron sutilmente. Quité la caligrafía árabe de los versículos coránicos de nuestras paredes, diciendo que estaba planeando reemplazarlos por otros nuevos. La alfombra de oración en nuestro dormitorio permaneció doblada en la esquina, acumulando polvo. Mi colección de libros islámicos permaneció intacta en sus estantes, mientras leía en secreto materiales cristianos en mi tableta. Omar empezó a mostrar signos de preocupación cuando sugerí que nuestro hijo menor podía saltarse las clases islámicas de fin de semana para centrarse en sus estudios habituales. Una noche, durante la cena, me confrontó sobre los cambios que había observado. «No has sido el mismo desde el accidente», dijo, con una voz que mezclaba preocupación y acusación. «¿Qué pasó realmente mientras estabas inconsciente?» La conversación que siguió fue una de las más difíciles de mi vida. Mientras compartía destellos de mi experiencia, pude ver cómo se le iba el color del rostro. Cuando finalmente hablé de Jesús, se levantó de repente y salió de la habitación. Esa noche, durmió en la habitación de invitados por primera vez en nuestro matrimonio. Las noticias se propagaron rápidamente por nuestra comunidad. Primero vino el imán, tratando de aconsejarme sobre los efectos del trauma en la fe. Luego vino un desfile de hermanas preocupadas de la mezquita, cada una tratando de razonar conmigo o rezar por mí. Algunas sugirieron que sufría una enfermedad mental o posesión de genios, otras culparon a la influencia occidental. Durante mi estancia en el hospital, la parte más difícil fue ver a mis hijos luchar con la transformación de su madre. Kate se mudó temporalmente a casa desde la universidad, aparentemente para ayudar con mi recuperación, pero yo sabía que en realidad estaba allí para controlar mi estado. Samira dejó de traer a sus amigos a casa, avergonzada por los rumores que circulaban sobre la apostasía de su madre. Solo Yusef parecía aceptarlo en silencio, a veces haciendo preguntas sobre Jesús cuando estábamos solos. La reacción de mi hermana Samira fue particularmente dolorosa. Como profesora de estudios islámicos, tomó mi conversión como un fracaso personal. Organizó una intervención con eruditos religiosos que pasaron horas tratando de debatir mi regreso al Islam. Pero sus argumentos, que antes habrían parecido convincentes, ahora parecían huecos comparados con lo que yo había experimentado. La presión de la familia y la comunidad se volvió intensa. Omar me dio un ultimátum, o volvía al Islam o tendría que considerar nulo nuestro matrimonio. Mi familia extensa y mis amigos llamaban a diario, alternando entre súplicas y amenazas. Incluso mi anciano padre, que rara vez había interferido en mi vida, llamó para decirme que lo estaba matando de vergüenza. Pero, aun cuando mis relaciones terrenales se desmoronaban, mi relación con Cristo se fortaleció. Encontré un pequeño grupo de apoyo cristiano que se reunía en secreto para ayudar a los musulmanes que habían encontrado a Jesús. A través de ellos, comencé a entender que mi experiencia, aunque única en sus detalles, era parte de un movimiento más grande de musulmanes que se encontraban con el Cristo viviente. El costo de seguir a Jesús se hizo cada vez más real. Perdí mi puesto de maestra cuando mis padres se quejaron de que un apóstata enseñaba a sus hijos. Antiguos amigos cruzaban la calle para evitar encontrarse conmigo. Nuestra familia fue excluida de los eventos comunitarios. La mezquita me declaró oficialmente apóstata y presionaron a mi esposo para que se divorciara de mí. A pesar de todo, experimenté una paz que sobrepasaba todo entendimiento. El Jesús que había conocido durante mi experiencia cercana a la muerte estaba demostrando ser igual de real en la vida diaria. Cuando la soledad se volvió abrumadora, su presencia fue mi consuelo. Cuando surgieron los temores sobre el futuro, sus promesas me dieron fuerza.
Finalmente, encontré una pequeña iglesia al otro lado de Manchester donde podía adorar abiertamente. La congregación me recibió con amor, aunque no podían entender del todo el costo de mi conversión. La primera vez que tomé la comunión, las lágrimas corrieron por mi rostro cuando finalmente participé en lo que una vez había condenado como shirk, asociar compañeros con Dios. Mi relación con mis hijos evolucionó de maneras inesperadas. Kate, después de oponerse inicialmente a mi conversión, comenzó a hacer preguntas reflexivas sobre mi experiencia. La vergüenza de Samira gradualmente se convirtió en curiosidad cuando vio la paz y la alegría genuinas en mi vida a pesar de nuestras dificultades. Yusef, a su manera inocente, comenzó a unirse a mí para las oraciones a Jesús antes de dormir. Omar finalmente solicitó el divorcio, incapaz de aceptar mi nueva fe. El día que me mudé de la casa familiar fue uno de los más difíciles de mi vida, pero incluso en ese momento doloroso, supe que estaba siguiendo la verdad. Encontré un pequeño apartamento cerca de mi nueva iglesia, donde comencé a organizar un grupo de apoyo para otros creyentes de origen musulmán. Mi historia comenzó a difundirse a través de las redes sociales, llegando a musulmanes de todo el mundo. Recibí mensajes de creyentes secretos de varios países que me contaban cómo sus propios encuentros con Jesús reflejaban aspectos de mi experiencia. También recibí amenazas de muerte y advertencias para que dejara de compartir mi testimonio. Hoy, 5 años después de mi experiencia cercana a la muerte, sigo siendo testigo tanto del costo como de la recompensa de seguir a Cristo. He perdido mi vida anterior, mi matrimonio, mi carrera, mi posición social y muchas relaciones familiares, pero he ganado algo mucho más valioso, una relación genuina con el Dios vivo y la alegría de compartir su verdad con los demás. Mi padre falleció hace 2 años sin reconciliarse conmigo, un dolor que llevo a diario. Pero incluso en este dolor, he experimentado el consuelo de Dios de maneras que nunca creí posibles durante mis años de musulmana. Algunos miembros de mi familia se han acercado en secreto, curiosos por la paz que ven en mí. A pesar de todo lo que he perdido, Kate ahora está en su residencia de ingeniería y ha comenzado a leer la Biblia, aunque todavía no está listo para tomar una decisión sobre la fe. Samira, después de la resistencia inicial, ha comenzado a asistir a la iglesia conmigo ocasionalmente, atraída por el amor auténtico que ve allí. Yusef, ahora un adolescente, declaró su propia fe en Cristo la Navidad pasada, aunque debe mantenerla en secreto mientras vive con su padre. Todavía uso mi hijab en ciertas situaciones para mantener relaciones con musulmanes que podrían estar buscando la verdad. Mi antigua identidad como una mujer musulmana respetada se ha convertido en un puente para compartir el amor de Cristo con aquellos que todavía están atrapados en el Islam. Cada semana, me encuentro con musulmanes que buscan saber más sobre mi experiencia. La misma experiencia cercana a la muerte que destrozó mi visión del mundo islámico me ha dado un fundamento inquebrantable en Cristo. Si bien el camino no ha sido fácil, no cambiaría conocer al verdadero Jesús por nada de este mundo. Mi oración ahora es que más musulmanes tengan los ojos abiertos a su verdad, ya sea a través de experiencias dramáticas como la mía o a través del testimonio paciente de cristianos que los aman. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete y presiona la campana de notificaciones para ayudar a otros a descubrir la verdad sobre Jesucristo. Comparte este vídeo con cualquier persona que busque respuestas sobre la fe. Recuerda, tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas con historias del amor transformador de Dios.